Buenos días a todos, jóvenes. Buenos días, bienvenidos a la sesión del cultivo de alfalfa. Tenemos 16 personas conectadas. Les pido por favor que apaguen su micrófono, debido a que roba capacidad la plataforma. Vamos a comenzar platicando sobre lo que es ya el último tema del curso de cultivos, que sería el cultivo de alfalfa. Eh, El cultivo de alfalfa pues tiene gran relevancia en el Valle de Mexicali, es de gran importancia, tiene una gran derrama económica ahí en el valle para los productores, para los estableros, las personas que tienen establos para producción de leche y algunos para la producción de carne. El nombre científico del cultivo de la alfalfa es Medicago sativa. Y pues, repito, es una planta ampliamente utilizada como forraje. Y con este propósito, principalmente es cultivada en el mundo entero. Aunque además de forraje para ganado, se utiliza también como comida para pájaros. Recientemente se ha desarrollado tecnología para hacer unas pequeñas cápsulas de alfalfa comprimida que le llaman pellets, alfalfa pelletizada. Son como churritos, como chochitos, que funcionan como alimento para pájaros. Y pues imagínate, una paca de alfalfa, ¿cuántos chochitos saca? Entonces ya venden bolsas más pequeñas, comprimidos, los chochitos, y hay más oportunidad de obtener beneficio económico. Es una planta perenne. Es una planta perenne y dependiendo del manejo que le demos a la planta, pues puede alcanzar entre 5 y 12 años de edad. Aquí en el Valle de Mexicali no es muy común que dure tanto tiempo. Muchos de los suelos, como vimos en el cultivo de algodón, muchos de los suelos están contaminados por enfermedades, por patógenos que afectan a este tipo de cultivos. Enfermedades radiculares, sobre todo, que es pudrición tejana y fitóstora, que limitan los rendimientos porque eh, le pega mucho a la densidad de población. Pero en otras partes donde no están los suelos muy contaminados, a mí me tocó trabajar en el área de Sonoita, Sonora, y me tocó trabajar para el lado de la parte serrana, la norteña del municipio de Caborca, con algunas hectáreas establecidas, y todavía el sexto año tenía muy buenos rendimientos el cultivo y se mantenía bastante bien lo que es la densidad de los tallos, la densidad de población de tallos, que es uno de los principales factores que interfieren en el rendimiento del cultivo. Ya lo veremos más adelante. Entonces, este cultivo, como el objetivo principal es el forraje, pues se cosecha cuando la planta adquiere mayor peso seco. Entonces, el objetivo es cortar la alfalfa cuando eh, adquiera mayor acumulación de peso seco. Cuando la alfalfa está brotando, es una alfalfa que contiene mucha cantidad de agua. Entonces, si la cosechas en esa etapa de joven, de vegetativa, pues es muy poco la biomasa seca acumulada y los rendimientos son muy bajos. Incluso ahorita vamos a ver en qué basarnos para saber cuándo cosechar la alfalfa. Llega a medir hasta 1 metro de altura y cuando entra a estado reproductivo, algunas de sus flores son diferentes colores, entre ellos púrpuras, amarillos y blancos. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de ellos. Pues decía, la alfalfa es una planta dicotiledónea. Sus primeras hojas son de origen del foliolo. Después emergen hojas trifoliadas. Son las características de este cultivo. Y aquí vemos un ejemplo de lo que es la planta y sus partes características.
Es muy interesante que conozcamos lo que es la conformación de una planta de alfalfa, porque conociéndola vamos a hacer un mejor manejo de ella. Se divide en parte aérea y parte radicular. Y entre ellas, entre la parte aérea y la parte radicular, va a existir una zona aquí que se llama corona. Lo que es la parte radicular, como por ser una planta leguminosa, posee nódulos en las raíces, las raicecillas, lo que les permite asociarse con bacterias del género Rhizobium y Bradorhizobium para fijar nitrógeno atmosférico. Ahí en el suelo hay espacios de aire donde hay nitrógeno atmosférico, en la atmósfera, el suelo, y ellos tienen la capacidad, la bacteria, en asociación, o sea, asociarse con la planta, fijar nitrógeno y proveérselo a la planta, y las bacterias viven porque se alimentan de los carbohidratos producidos en las hojas de la parte aérea de la planta. Hay una relación de los carbohidratos que producen las hojas, que direccionan la energía producida en las hojas, la direccionan hacia los puntos de crecimiento, que puede ser la cabeza de la planta o unas yemas provenientes de lo que le llaman la corona, y también direccionan hacia la raíz, y es ahí donde las bacterias aprovechan para alimentarse y sobrevivir. Para alimentarse y sobrevivir. La planta de alfalfa, el desarrollo radicular es inmenso. Es inmenso, mira. Los primeros 60 días después de que nace la planta, el sistema radicular puede llegar a medir hasta un pie, esos 30 centímetros más o menos. Y al alcanzar los 4 o 5 meses, puede medirse hasta 5 pies de profundidad. Viene siendo 1,5 metros de profundidad. Y ya una alfalfa madura de 2 años, pues puede medir hasta 12 pies. Dependiendo, jóvenes, hasta dónde llegue la humedad, va a ser el crecimiento radicular. Donde no haya humedad, difícilmente va a haber raíces. Entonces, como este cultivo regularmente se riega con riego rodado, hasta donde llegue la humedad del riego rodado, hasta allá va a haber raíces. Nosotros hemos cultivado alfalfa con riego por goteo, con cintilla enterrada a profundidad de 20 y 30 centímetros, y mantenemos el bulbo de humedad entre los 30 a 40 centímetros, y es donde se concentra mayor cantidad de raíces. Y hemos alcanzado muy buenos rendimientos, hasta 24 toneladas por hectárea. Ahorita vamos a ver cuáles son los rendimientos normales aquí en el Valle Mexicali y en algunas partes del noreste de los Estados Unidos, y como del suroeste, ¿no? Aquí esta parte de California. Entonces, esta es la dinámica de crecimiento radicular. Son raíces muy profundas que pueden llegar a medir 12 pies, 4,5 metros. Y lo que le confiere este volumen radicular, pues resistencia a la sequía y la capacidad de rebrote. Acuérdense que la alfalfa regularmente se corta a intervalos de tiempo en el año, dependiendo del clima, pero para esta región más o menos se corta alrededor de cada mes, pudiendo alcanzar los 10 cortes al año o 9 cortes al año. Nosotros llegamos a alcanzar a cortar hasta 11 veces al año, pero depende del clima. Entre más frío hace, la planta crece y responde bastante al calor. Y como hay gran cantidad de raíz, almacena reservas en la raíz y le permite rebrotar continuamente a la planta y producir buenos rendimientos. Debemos de conocer nosotros del cultivo de alfalfa lo que es las características de la semilla,
Qué lástima que no estamos en el instituto. Tengo una libra de semilla de alfalfa ya para que conocieran la semilla. Algunos de ustedes no la conocen. Son semillas muy pequeñas, muy, muy pequeñas. Tienen la apariencia como de un riñón, como un frijol pequeño, muy pequeño. Mide aproximadamente unos 2 milímetros, 2,5 milímetros la semillita, al tamaño más o menos como la que le llaman chía. Y como todas las semillas, pues ocupa humedad y temperatura para germinar. Esta es una fotografía ya más real. Cuando absorbe aproximadamente el doble y un cuarto de su peso en agua y se empieza a humedecer la corteza, es cuando comienza ella a germinar. Temperaturas mínimas para germinar están entre los 2,7 grados centígrados y la óptima está entre los 18 y los 25 grados centígrados. Sí germina a bajas temperaturas, pero la velocidad de germinación aumenta conforme el suelo se calienta. Y esas temperaturas consideran ustedes para que se vayan imaginando lo que vamos a ver más adelante, que es la fecha de siembra de este cultivo aquí en la región. Les comentaba, después de que emerge la raíz de la semilla, vienen las cotiledonares, que son hojas de un solo foliolo, como la primera hoja verdadera, y de ahí en adelante empiezan a emerger lo que son hojas trifoliadas. Hojas trifoliadas, es decir, 3 foliolos en una sola hoja. Perdón. Hojas trifoliadas. Aquí vamos a ver. Esta es una sola hoja. Esta es una sola hoja y cada uno de ellos se llaman foliolos. Entre mayor cantidad de hojas contenga un tallo de alfalfa, así como este que está aquí, esta figura, entre mayor cantidad de hojas tenga un tallo de alfalfa, va a ser mayor la cantidad de proteína que contenga esa planta. La proteína está formada por aminoácidos por compuestos nitrogenados. Entonces, se encuentran en grandes cantidades en las hojas. ¿Para qué nos sirve que una alfalfa tenga bastante cantidad de proteína? Recuérdense que el objetivo principal es la alimentación de ganado, sobre todo establos para ganado para uso lechero. Entonces, a una vaca que tú le das forraje o alimento con concentraciones altas de proteína, va a tener más producción de leche. Va a tener mayor producción de leche. Entonces, esta alfalfa con gran cantidad de proteína se utiliza como alimento esencial para el ganado lechero. Hay otras alfalfas que se utilizan y tienen menor concentración de proteínas. Son alfalfas que los tallos son más lignificados y tienen menor cantidad de hoja u hojas más pequeñas, menor concentrada de proteína. Les decía que parte del desarrollo de esta planta pues proviene de un trabajo que hacen las bacterias que fijan nitrógeno en el suelo y es un proceso característico de las leguminosas. Así como la alfalfa, pues está el frijol, el mezquite, la lenteja, los garbanzos, entre otras. Estas bacterias del género Rhizobium y Bradysodium inoculan las raíces de las leguminosas y forman nódulos. Algunos de ellos, a simple vista, los pudieran confundir con nódulos formados por nematodos o nemátodos, pero los de las bacterias son un poco más pequeños, ¿no? Entonces decíamos que era un grado de asociación más que de infección, porque la planta provee de carbohidratos a las bacterias y las bacterias proveen de nitrógeno a la planta. ¿Sí? Dice, estos carbohidratos se forman primero en las hojas durante la fotosíntesis y después se traslocan hacia los
nódulos radicales a través del floema. Y algunos de los electrones y de la energía que se obtiene de la oxidación de este proceso se utilizan para reducir el nitrógeno atmosférico de aquí, lo reducen a amonio. Y repito, se considera una relación más simbiótica que infección. A mí me tocó trabajar con frijol, rizo irrigado en mi tesis de licenciatura allá en el centro de la República, en Guanajuato. Y nosotros hacíamos aplicaciones constantes de bacterias fijadoras de nitrógeno al cultivo de frijol y obtuvimos buenos rendimientos, gran cantidad de biomasa comparado con el testigo sin que aplicar o con el testigo que se surtía de nitrógeno atmosférico de las bacterias nativas del suelo. Entonces nosotros pusimos gran cantidad de biomasa en el cultivo de frijol, también comparado con otro tratamiento que era fertilizante nitrogenado. Entonces le comentaba también que hay una parte aquí en medio de la planta que se llama corona. ¿Por qué es importante la corona? Aquí está, mira, esta fotografía nos muestra las áreas donde se desarrolla esto que le llaman corona, en inglés le llaman crown. ¿Y para qué sirve la corona? Bueno, el rendimiento del cultivo depende de la cantidad de tallos por pie cuadrado o por metro cuadrado que tú tengas en tu campo. Entre más tallos tengas, vas a tener mayor rendimiento. O ustedes llegan a un alfalfar y no cuenten tallos, los rendimientos están muy bajos. Que vean puro zacate o que vean una cantidad mínima de tallos, no hay suficientes rendimientos. Les digo, la alfalfa se corta y se puede cortar a esta altura, 10 centímetros, 12 centímetros, y salen yemas axilares de aquí del tallo y son tallos secundarios, que pasan a sustituir el trabajo del tallo principal. Pero la corona, la parte que divide la parte aérea y la parte radicular, la corona forma yemas también aquí. Forma yemas y de la cual emergen tallos. En esta corona sirve para asegurar la sobrevivencia durante el invierno, ya que ustedes cosechan esta parte de arriba y los brotos en la primavera en su mayoría provienen de lo que es la corona de la planta. La siguiente es una fotografía más ilustrativa. Vean la importancia del desarrollo de la corona y lo que son las yemas de la misma. Mientras tengan una corona más amplia, van a tener mayor formación de tallos. Esta parte seca que ven aquí son yemas que fueron desarrolladas, se convirtieron en tallos y se cosecharon. Aquí siguen saliendo, pueden salir tallos secundarios, yemas de tallos secundarios, pero las yemas de la corona son de las más importantes. ¿Alguno de ustedes tiene experiencia en el cultivo de alfalfa? Que levante la manita, por favor. Fermín. A ver, Fermín, si me hace favor, ¿usted ha identificado lo que es la corona ahí en su campo o en el campo donde tiene experiencia? Mi compañero Saúl, profe, también. A ver, alguien que quiera participar. Le vamos a dar tiempo para que participe. No, maestro, yo no he identificado la corona. No he hecho eso. Eso, como eso que está en la imagen, no lo he hecho. A ver si ahorita encontramos unas fotos más ilustrativas. Por ejemplo, ¿en qué se basa usted para realizar lo que es la cosecha de la alfalfa? Buenos días, maestro. Buenos días. Mi papá se dedica a ser agricultor y pues, lo que siembra es alfalfa. Pero nunca yo nunca he visto una corona tan grande en diferentes cultivos. Sí, pues son delgadas. La raíz es muy larga, pero nunca son tan anchas. Nunca, no alcanzan a desarrollar tanto. Ajá, no, o sea, sí crecen un metro y medio la raíz, pero la corona nunca, bueno, yo nunca he visto ese grosor.
Bueno, para que una corona desarrolle este tamaño necesita que le hayan efectuado bastante número de cortes. Entonces aquí en Valle Mexicali, como se enferman, como los suelos están muy infectados, regularmente resiembran el cultivo a los 2 años o a los 3 años. Y porque la planta muere primero, sobre todo en el verano. Suben las temperaturas y aparte tienen problemas con la disponibilidad del agua y regularmente no riegan en agosto. De hecho, casi los cortes de agosto no son muy productivos. Se enferman mucho las alfalfas con lo caliente y el agua con lo que riegas. Con la que irrigas y se enferman algunas enfermedades foliares, además de que caliente el suelo y al regar hace vapor y también quemas bastante la planta. Bueno, les hacía una pregunta dígame. De hecho, ha tocado hasta que resiembren al año. Sí. Les hacía una pregunta que cuál era en qué se basaban para cosechar la alfalfa. Nosotros en medir la altura. En altura. Ajá. Al momento de que brotan las flores, ¿no? También. Según yo es antes de la floración el corte, ¿no? Porque es para ganado lechero, pero no estoy seguro. Exactamente, sí, tiene que ver todo eso, exactamente, tiene que ver todo eso, y pues también tiene que ver el mercado, ¿verdad? Si lo que se ocupa es alfalfa y te la están pagando bien, pues la cortas, pero a nosotros como agrónomos es importante que conozcamos cómo funciona la planta, qué está sucediendo en la planta dentro de ella. Entonces, vamos a ver esta gráfica, es ilustrativa. Les decía, la capacidad de rebrote de una planta depende de la cantidad de carbohidratos almacenados en la raíz de la alfalfa. De tal manera que esta gráfica, aquí donde ven el cursor, dice, más o menos es representativa de la concentración de carbohidratos cuando comienza la alfalfa a rebrotar. O sea, la sembramos, brotó y la cortamos. Y entonces comienza el rebrote y en su raíz hay esta cantidad de carbohidratos almacenados. En la raíz, esos carbohidratos almacenados en la raíz se invierten para hacer rebrotar la planta y se vacían de la raíz, se empiezan a vaciar. Cuando la planta tiene más o menos entre 6 y 8 pulgadas de altura, más o menos en promedio, es cuando la raíz tiene la menor concentración de carbohidratos. Pero conforme empieza a crecer la planta, empieza a enviar carbohidratos hacia la raíz y empieza a acumularlos. Los empieza a acumular. Va creciendo la planta y va creciendo la concentración de carbohidratos. Y vean aquí la gráfica cómo se divide en dos partes, lo que es la línea punteada y la línea recta. Dice, aquí donde se divide en las líneas, esta más o menos es la etapa donde la planta dejó de emitir hojas y en su punto máximo, en la cabeza de la planta empieza a aparecer lo que es el botón floral. Empieza a botonar la planta, botones florales. Y en esta otra línea que ven acá, dice ya plena floración, es un periodo corto de tiempo. Cuando nosotros cortamos la planta en plena floración, en plena floración, es el momento cuando la raíz deja de almacenar carbohidratos. Cuando la cortamos en botoneo o en botón floral, todavía le faltaba por almacenar carbohidratos a la raíz. Pregunta, ¿para qué me sirve que almacene carbohidratos la raíz? A ver, dedocráticamente, voy a preguntar a Jorge Campos Núñez. A ver. ¿Para qué me sirve a mí almacenar carbohidratos en la raíz?
A ver, Jorge, o le decimos a una niña que le ayude. Recuerde que la... Pues, A ver, ándele, a ver, dígame, Jorge. a ver, dígame. ¿Qué me iba a decir, profe? ¿Por qué me sirve que la planta almacene carbohidratos en la raíz? Pues yo me imagino, profe, también debe, para que deba estar un poco firme y sobre todo para el crecimiento de nuestro cultivo, ¿no? Mire, a mí me sirve, por ahí va, a mí me sirve que almacene carbohidratos en la raíz porque acuérdense que aquí voy a mochar la parte aérea, Ujú. pero la próxima brotación va a depender de la concentración de carbohidratos que tenga en la raíz. Entonces, entre más carbohidratos me almacene en la raíz, yo corto aquí y el próximo rebrote se viene con bastante vigor. Si yo corto antes de tiempo, el próximo corte, el próximo rebrote, se va a venir muy lento, muy despacio. Entonces, a mí me conviene seleccionar bien la época de corte para que mi planta subsista bastante tiempo, bastantes años. Me conviene hacer los cortes en la etapa que se deban de hacer. Esa es una. El negocio también es otro. ¿Cuál es el otro negocio? Y alguno de ustedes lo comentaba, creo, y usted también. Yo necesito cortar la planta porque yo lo que vendo depende de lo que yo venda. Si yo vendo kilos, yo voy a cortar la planta cuando la alfalfa pese más, cuando el tallo pese más, cuando el tallo esté más lignificado. Ahí va a pesar más. Entonces, si yo vendo kilos, si yo vendo toneladas de alfalfa, pues a mí me interesa cortar la alfalfa cuando el tallo esté más lignificado. Pero si yo lo que vendo es proteína para los establos lecheros, pues yo voy a cortar la alfalfa cuando haya una mayor concentración de proteína en mi alfalfa. Los estableros se fijan mucho cuando usted va y le ofrece alfalfa, le dice, bueno, ¿y qué concentración de proteína trae tu alfalfa? Usted le tiene que llevar un análisis de un laboratorio serio, certificado de alguna universidad, que diga la concentración de proteína que trae su alfalfa. No estoy seguro, pero creo que tiene que andar arriba del 16-17%. No estoy muy seguro. Ahora el 16-17% humedad. No sé. Pero tiene que traer cierta cantidad de proteína para que el alfalfero le pague bien su alfalfa. Si su alfalfa va muy leñosa y trae muy poca concentración de proteína, le va a castigar el precio. ¿Por qué? Porque sus vacas van a resentir y van a producir menos leche. Van a producir menos leche. A ver, los que tienen prendido el micrófono, si me hacen un favor, ahí están 1, 2 personitas que tienen uno. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame, licenciado. Por ejemplo, si acabo de sembrar alfalfa, la sembré en octubre. El primer corte me sería más prudente cortarla hasta que florezca para que la raíz agarre mejor, mejores proteínas. Mire, acuérdese que el agricultor lo que más le duele es el bolsillo. Casi no le duele la planta, le duele el bolsillo. Entonces, él siembra en octubre y en cuanto da punto de alfalfa que llega como ustedes dicen, la altura o en que está en botoneo, ahí la corta y vamos para recuperar dinero, ¿verdad? Pero lo ideal, sí, lo ideal es esperarse a que almacenen más carbohidratos porque es una planta pequeña, pues. Es una planta pequeña, si usted la corta, esa planta pequeña la corta en estado juvenil como en esta parte, pues le parte la mandarina y usted mismo empieza a disminuir la densidad de plantas por metro cuadrado que depositó, en este caso de semilla. Entonces el primer corte, el segundo corte después de siembra, sí es importante que madure bien para que almacene carbohidratos en la raíz y el segundo rebrote ya se viene más intenso y más sostenido. No se va a tardar mucho, son 10 días aproximadamente los que se tiene que esperar. A veces lo hacen por necesidad porque no está disponible la maquinaria de corte. Pero cuando tenemos disponibilidad del corte, bájale un poquito ahí, Saúl, el micrófono, por favor. Cuando tenemos disponibilidad de maquinaria,
pues sí lo tratamos de hacerlo lo más efectivo posible en sus tiempos, ¿verdad? Entonces, ya en el tiempo, ya al año, 2 años, va a depender cuándo corte usted de lo que vaya a vender. ¿Voy a vender proteína o voy a vender kilos? ¿Verdad? Y ahorita vamos a definir también cuándo alcanza la mayor cantidad de proteína. Aquí lo que miramos es cuándo almacena carbohidratos a raíz. Pero ahorita vamos a ver cuándo almacena proteína. Miren, aquí está unas fotografías de después el rebrote, después de los cortes. Algunas vienen salen, aquí donde está el cursor, un tallo cortado y de aquí sale una yema lateral, sale un tallo. Pero muchos otros provienen desde la parte de abajo de las yemas. De las yemas que desarrolló la corona. De las yemas que desarrolló la corona. A la alfalfa le gustan los días largos. No largos, todos los días son iguales, ¿verdad? Cuando hay más luz, cuando tenemos más horas luz en el día. Entonces responde bastante al fotoperiodo. ¿Qué significa eso? Que en tiempo de frío, su capacidad de rebrote o su velocidad de crecimiento va a ser más lento que en el verano. De tal manera que en los meses de febrero, marzo, abril, usted va a tener que cortar la alfalfa aproximadamente a los 40 días, y conforme se van alargando los días de luz, ya lo va a cortar a los 35 y luego los 30, incluso en el verano se pueden cortar hasta los 25 días, cada 25 días se corta porque la planta adquiere el crecimiento muy rápido, ¿no? Entonces, la alfalfa se define como una especie de días largos, de acuerdo a su respuesta al fotoperiodo, por lo que el crecimiento de las plantas está fuertemente controlado por las cuestiones térmicas, las cuestiones termales, el calorón. Y vamos a conocer en la siguiente fotografía lo que es en estado vegetativo, en botón floral, la alfalfa. Mira, la primera fotografía es la figura 21, es estado vegetativo. Si ustedes repasan con sus dos dedos, con el dedo índice y el dedo, ¿cómo se llama? El dedo pulgar, recorren el tallo, van a notar en la cabeza de la planta un leve botón, una protuberancia. Va a empezar apenas a sacar el botón floral. Aquí ya se le nota el botón floral. Y aquí es visible, completamente visible el botón floral. Cuando si ustedes dejan que este botón floral abra, este botón floral se abra y emerja la florecilla, van a ver unas flores muy bonitas, ramilletes de flores. Haga de cuenta que este ramillete de flor, ¿quién conoce las espuelitas? Las flores de espuelitas. Que cuando maduran, echan una vaina con semillitas. Pues ese es un racimo floral que cuando madure, que estoy poniendo aquí, va a ser una vaina con semillas en el centro. Y esa vaina va a estar enroscada como caracolito, le llaman caracol. Puede producir flores de diferente color, así como miren aquí. Son muy llamativas, son muy bonitas y son pequeñas. Vean el tamaño en comparación con los dedos de la persona que está aquí. Cuando la flor ya madura y hay fecundación dentro de ella, aparecen lo que son las vainas. Aquí están, miren, son como caracolitos. Son vainas enroscadas. Esto es importante sobre todo cuando tienen el cultivo con el fin de producir semilla de alfalfa, que es otro negocio que se hace con ella. Otro negocio que se hace con ella. Bueno, vamos a repasar, me regreso a las diapositivas anteriores, lo que es estado vegetativo, toda esta parte es vegetativo.
y luego ya el estado reproductivo, y ya cuando tenemos los botones, los semillas, perdón, con semillas. Y entonces los estudiosos de esta planta pues han diseñado una tabla para identificar la fenología del cultivo. Y estados de madurez de la alfalfa en base al desarrollo morfológico de los tallos. Y ya le pusieron números, 9 estados de madurez, donde empieza vegetativo temprano, medio tardío, y ya el botón temprano, botón tardío, floración temprano, floración tardía, y ya la fructificación. Y aquí en la descripción de cada uno de ellos, botón vegetativo, hay ausencia. Mándeme. Disculpa que lo interrumpa. El valor nutricional de la planta de la alfalfa es más alto antes de la floración o después. Bueno. Sí, ahorita vamos a mirar una gráfica que relaciona el crecimiento de la planta, por eso quería que primero conocieran lo que es la fenología de la misma, el crecimiento de la planta contra la concentración de proteína en los tallos, o en las hojas más bien, para que ustedes identifiquen cuando la planta cuando empieza a acumular proteína, y luego cuando deja de acumular proteína, la máxima, y ahí es época de hacer el corte para mercados de proteína. Pero también en la gráfica me dice cuándo empieza a acumular materia seca. Entonces hay una relación inversa entre la acumulación de materia seca y la acumulación de proteína. Entonces, al principio está muy concentrada la proteína y luego después va bajando la concentración de proteína. Al principio está muy concentrada y termina muy diluida. Pero contrario, la materia seca es muy baja al inicio y termina bien grande al final. Es una relación inversa. Ahorita la vamos a mirar. Debo tenerla aquí, según yo lo revisé, ahorita debo tener aquí en esta diapositiva, si no, ahorita la buscamos. Bueno, más o menos esta es la fenología, todo lo que es la etapa vegetativa y la etapa del botón floral y la floración, la fructificación. Repito, cuando se utiliza alfalfa para semilla, pues la dejamos fructificar y que eche sus vainas y cosechar sus semillas. Pero regularmente para forraje, sea para proteína o sea para kilos, se corta entre botón floral y la floración. Aquí, bueno, ahorita vamos a platicar de esto. Aquí es como crece la plantita. Ustedes la siembran. Se siembra. Es una semilla muy pequeñita, les comentaba. Unos 2 milímetros de grande. Es una semilla que se tiene que sembrar muy superficial. Ahorita vamos a ver una gráfica también. Y empieza primero a sacar la raíz. Y después de la raíz empieza a sacar sus hojas, su primera hoja, y luego los cotiledones, y luego ya viene la hoja unifoliada, y luego ya viene la hoja trifoliada. Emerge el tallo principal. Cuando lo cortas, empiezan a salir tallos secundarios. De los tallos secundarios empiezan a salir más tallos, o si no, de lo que es la corona también empieza a emerger, ¿verdad? Entonces, esta es una figura ilustrativa. Y les digo, el rendimiento del cultivo de alfalfa, ya sea de proteína o peso seco, va a depender del número de tallos que tengan ustedes en el suelo. Y aquí está esta gráfica. Dice, coronas y densidad de tallos declinan en alfalfas establecidas. En octubre, y esto, grasses, no sé si es pastoreadas o cortadas, ¿no? Durante el 2000 y 2001, cosechadas yo creo, 2000 o 2001. Entonces, este es el número de coronas. Hay casi 200 y ven cómo va disminuyendo la población. Este es el número de tallos, ¿verdad? 1200 tallos. Y vean cómo va disminuyendo la población hasta más o menos los 400 tallos. No significa que este mes va a levantar 3 veces más toneladas que este mes, no. Significa que usted tiene más tallos solamente. Los tallos pueden pesar, pero pueden ser muchos tallos delgaditos. Y pueden ser pocos tallos, pero gruesos. Pueden ser un poquito más pesados.
Entonces, para que nosotros tengamos otra vez rendimiento en la alfalfa, necesitamos que haya tallos. Y los tallos salen del tallo principal o de las yemas secundarias o de la corona. Es una planta, la alfalfa es una planta que responde a la cantidad de agua que aplicamos. La alfalfa es pura agua, responde bastante al agua. Y los estudios que se han realizado no han encontrado cómo declina la producción, no han encontrado el punto de decline de la producción por el exceso de agua aplicada. Dice aquí esta gráfica, acumulación del rendimiento en toneladas por hectárea, viniendo aproximadamente 17, dice aquí, 17 toneladas por hectárea, y vean el agua que le evapotranspiró. O sea, tú dijeras, ¿sabes qué? Con una lámina de 125 centímetros ya no produce más alfalfa. Esta gráfica fuera en picada de aquí hacia abajo. Pero no, la relación es lineal. Dice que entre más agua evapotranspire, más rinde. La relación todavía es lineal. La relación de ella es lineal. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta? Todavía no entramos al manejo, todavía no entramos a los insectos, todavía no entramos a las fechas de siembra. Ahorita estamos viendo lo que es ahorita como fenología, fisiología del cultivo. Algo que cuando yo entré a la carrera yo hubiera querido que me hubieran enseñado eso. Porque todos los profesores nos enseñaban, o muchos de ellos, ¿verdad? Nos enseñaban recetas. Siembra de esta fecha a esta fecha. Dale estos kilos a estos kilos de semilla. Pero no me decían por qué. Entonces, cuando nosotros conocemos el por qué, empezamos a tener capacidades de discernimiento y empezamos a decidir. Empezamos a decidir qué hacer. En mi opinión personal, yo no estoy muy de acuerdo en los paquetes tecnológicos. Son unas guías, pero seguirlos así a la línea se me hace duro. Adelante, Fermín. Maestro, para generar una corona grande para tener mayor rendimiento, ¿es necesario usar enraizadores? ¿Y en qué época del cultivo se haría? ¿En época temprana? Qué buena pregunta. Mire, ¿tomó el curso de algodón? ¿Sí miró el video del curso de algodón? Sí, pues no lo miré completo, pero sí lo miré. Bueno, ahí venía una gráfica de cómo crecía la raíz de la planta. Y ahí les comentaba la importancia de conocer cómo crece y desarrolla la raíz de la planta. El cultivo de alfalfa lo estamos cortando a intervalos casi mensuales. Entonces, lo que a mí me da rendimiento es el número de tallos. Ya le digo, si viene de la corona o viene de la planta principal, son tallos lo que me dan el rendimiento. Cuando usted siembra, verás, lo voy a poner de una vez. Cuando usted siembra el cultivo, los rendimientos provienen del número de plantas. Del número de plantas. Les voy a presentar un trabajo que hice por allá en mi tierra. El rendimiento proviene del número de plantas. Pero conforme va pasando el tiempo, usted va cortando los tallos y las plantas van muriendo. Pero el número de tallos se va reponiendo porque la corona de las plantas que sobreviven empieza a crecer. Entonces al inicio su rendimiento va a depender del número de tallos de cada planta. Pero conforme va pasando el tiempo, las plantas se van muriendo y las que van quedando van empezando a desarrollar la corona. Los enraizados yo los aplicaría en todo caso. La planta los necesitaría al mes, cada mes, o sea, antes de los cortes. Pero tendría usted que vigilar el crecimiento radicular. Regularmente se corta la alfalfa cuando tiene un 10% de floración. Yo los aplicaría antes en botoneo, en todo caso. Cuestan y por eso la gente no los aplica. Mire, aquí nosotros hicimos
un estudio en un campo. Ese campo llovió y la plantación empezó a morir. Y nosotros contamos los tallos que existían antes de la lluvia. Este es en un predio, dice el lote 1, en este predio había por metro cuadrado, más o menos, 103 tallos, 103 plantas. Después de la lluvia y de la enfermedad, se disminuyó a 56 plantas. En ese mes, el rendimiento se afectó de manera importante. El señor estaba muy, muy asustado. Se le juntaron varias cosas, pero se murieron varias plantas. En otro predio del mismo productor teníamos 104 plantas, pero ya después de eso que pasó en Caborca, había nada más 56. También tenía un lote de una variedad que le llaman CUF. Había 63 plantas y le quedó la mitad. Se redujo casi al 50% de la población ese mes. Al siguiente mes, la planta rindió como nueva. Es una planta regada con riego por goteo, bien nutrida. Pero ¿por qué los rendimientos se restablecieron? Porque las plantas que quedaron tuvieron la oportunidad de engrosar su corona. Y esos coronas sustituyeron el número de tallos que había al inicio. Pero, repito, estos primeros tallos eran por planta. Haz de cuenta que aquí eran 103 tallos de 103 plantas. Y aquí eran las mismas aquí había 56 plantas vivas, pero cada planta echó 2 tallitos de las coronas. Entonces ya volvió a reponer más o menos el número de tallos. No sé si me expliqué o eso más o menos responde a su pregunta o me fui por la tangente, ¿verdad? Pero yo lo aplicaría en botoneo, el enraizador, pero cuesta el enraizador y no sé si sea económicamente viable. A lo mejor, como le damos varios cortes a la alfalfa en el año, a lo mejor en ciertos cortes sí convendría aplicar enraizador y en ciertos cortes no convendría hacer la aplicación de enraizadores. Estas plantas de este campo que estábamos asesorando, lo que sucedió aquí fue que la planta empezó a crecer y apareció gusano. El agricultor no visitó el campo ni el técnico, y después de que no lo visitó, ya cuando se dio cuenta había unos gusanos muy grandes y alguien le dijo, córtelo, oiga, corte la alfalfa y empaque los gusanos y se los lleva. Y eso hizo el señor, le agarró el consejo, no aplicó insecticidas. De hecho, era tarde ya para aplicar insecticidas, es un punto importante. Ustedes tienen que aplicar los insecticidas los primeros 10, 15 días después del rebrote. Ya de ahí para adelante no pueden aplicar insecticidas, sobre todo químicos, porque los residuos quedan en la planta y esos van a ser alimentos para el ganado y se pueden intoxicar. Podrían aplicar a lo mejor un insecticida no tóxico como los bacilos thuringienses, pero el grado de control es un poco menor y aparte son caros esos insecticidas. Entonces, el señor cortó la alfalfa y empacó gusanos, pero mucho gusano se quedó sobre la superficie del suelo y ese gusano se empezó a comer las plantas, empezó a rebrotar la planta, se empezó a comer yemas. Y entonces se fumigó el suelo, pero el gusano es muy vivo, era muy grande y se metía abajo de la corona de la planta y ahí no le pegaba el insecticida regularmente de contacto. Y anda, vete, pues sí le mató bastantes plantas. No fue hasta que el gusano completó su ciclo de vida, enterró en el suelo y hasta que se convirtió en palomilla, comió lo que iba a comer y vivió lo que iba a vivir y la planta sobrevivió con este número de plantas por metro cuadrado. Casi la mitad. Eso fue lo que pasó allá en Caborca en esa ocasión. Y ahí le dice el diagnóstico al señor y ya se lo
te lo envié. Mira, aquí está una curva de producción que le puse al señor ahí. La curva de producción, que son los rebrotes, cómo va creciendo la planta y cómo los carbohidratos en las raíces. Aquí está, mire, hay una concentración grande y en el primer rebrote, conforme rebrota la planta, se vacían los carbohidratos. Conforme la planta va creciendo, empiezan a aumentar los carbohidratos en la raíz. Hasta que llega esta parte, cortas y otra vez se vuelven a vaciar porque comienza otra vez el rebrote. Entonces, a su pregunta, yo haría la aplicación aquí. Si yo tuviera un buen sistema de riego que me permitiera aplicar los enraizadores, yo se lo aplicaría aquí. Porque aquí es donde comienza la acumulación más rápida de carbohidratos. Aquí sí se está acumulando, pero en forma lenta. Pero aquí, no, la respuesta es mayor. Eso es lo que yo haría. ¿Podría ser buen punto desde aquí? Bueno, lo haría de aquí a aquí. Estas dos partes, en esta partecita. Nomás que habría que identificar bien, le digo, cómo crece la planta, porque, y en días, dime en días, pues no, pues necesito estar viendo la planta y escarbando las raíces. Cuando escarbas el suelo, tú ves que empieza a emitir raíces la planta, ves las raíces blancas que empiezan a salir. Pero eso es lo que haría yo. Ok, maestro, gracias. Sí, Juan. Me regreso acá. Aquí está otro. Le digo, hacemos la siembra y la emergencia del cultivo va a depender de la profundidad de enterremos la semilla. Mire, en suelos, depende del tipo de suelo también, en suelos arcillosos y en suelos arenosos. En arenosos es más fácil que germine. Ojo, ya les di las temperaturas, ¿no? Entonces las temperaturas nos van a definir las fechas de siembra. Regularmente las fechas de siembra son en octubre, cuando empieza a terminar el calor y antes de que haga frío, para que germine la mayor cantidad de semilla. O puede ser el inicio de primavera, cuando empieza a calentar el suelo, pero no tanto que vaya a quemar la semilla. Entonces, pues en octubre, puede ser en febrero, marzo, la siembra. ¿Cuál es la ventaja de sembrar en octubre? Tú siembras en octubre, nace tu planta, el frío la detiene y deja de crecer la parte aérea. Deja de crecer la parte aérea, deja de acumular biomasa. Pero los fotosintatos que produce con la luz en esos meses fríos, no los invierte en crecer, no los invierte en crecer la parte aérea, los invierte en crecer la parte radicular. Entonces, ya cuando se acaba el frío y llega la primavera, tiene suficiente volumen radicular, le pones el agua y se calienta el suelo y se viene la plantita creciendo, pero como lo quita. Entonces, obtienes buenos rendimientos. Si tú la siembras en febrero o marzo, pues es una planta muy joven, tienes que esperarte a veces hasta mayo a que crezca bien, que madure bien, que haga bastante madera la planta y que tenga un buen sistema radicular. En mi opinión, yo sembraría en octubre, septiembre, octubre. Y la semilla se deposita acá sobre el suelo. Algunos lo siembran con la drila, pero no entierran los discos. Sí, ahora que fuimos a sembrar trigo, se fijaron que los discos iban cortando el suelo. No, se le quitan los discos y se queda la semilla sobre la superficie del suelo, y en la parte de atrás de la drila le conectan unas ramas de mezquite o un cerco viejo que vaya arrastrando, vaya haciendo que medio la tape, medio cubra la semilla con suelo. Miren, cuando está la semilla, cuando queda cubierta entre 1 y 2 centímetros de tierra, ven, los rendimientos la emergencia es muy alta. Todavía en suelo arenoso, si queda enterrada hasta 3 centímetros, todavía casi emerge toda la semilla que sembramos. Pero si la siembran después, más profunda de 3 centímetros, se ve severamente afectado la emergencia de la semilla. Se ve muy, muy, muy afectada la emergencia de la semilla. Entonces, la semillita acuérdense, entre más pequeña la semilla, tiene menos energía
para emerger. Entre más grande la semilla, tiene más energía para emerger, la puedes enterrar un poquito más hondo. Ahora depende de la testa, la cubierta. La testa de la semilla es muy dura, vaya, es otra historia, ¿no? Pero por lo pronto el tamaño sí nos va a definir más o menos la profundidad de siembra. Entonces la profundidad de siembra para el cultivo de alfalfa más o menos anda entre los 1 y 2 centímetros de profundidad. 1 o 2. Y dependiendo del suelo, en este caso arenoso, 1 y 3. Pero lo que hacemos normalmente, pues la drila, la semilla al aire y un ramajo atrás, medio enterrándola y haciéndole polvito. Eso es lo que se hace comúnmente en las siembras de la alfalfa. Entonces, vamos a ver ahora las poblaciones óptimas de planta de alfalfa de acuerdo a la edad del cultivo. Aquí van a ver algo ilustrativo, ¿eh? Un mes después de la siembra, más o menos tenemos 500 plantas por metro cuadrado. Pero conforme van transcurriendo los años, el número de plantas va disminuyendo. Va a ir disminuyendo el número de plantas. Pero ojo, los tallos pueden ser sustituidos por la corona. Va a ser una planta, pero con más tallos, porque salen de la corona, ¿verdad? Total que una planta madura, en plena producción, anda entre los 2, 3, 4 años, se está viendo, pero como loca. Condiciones normales, ¿verdad? Ya en condiciones muy buenas, pues te va 5, 6 años, sigue produciendo la planta. Jóvenes, completamos una hora de curso. ¿Cómo la ven? ¿Le seguimos un poquito o le continuamos en la próxima clase, que sería el miércoles? ¿Qué no es? ¿Cuándo tenemos la próxima clase? El miércoles, ¿no? Miércoles. El miércoles tenemos la próxima clase. Y ahí ya vamos a ver otras experiencias que traemos vividas. Me tocó trabajar en un campo de alfalfa y desde instalar un sistema de riego por goteo, las peripecias que pasamos para establecerlo bien, todo lo que sufrimos, lo que batallamos, lo que castigamos al cultivo. Maestro, Dígame, Juan Carlos. ¿Pero que no el miércoles hay examen, profe? Sí, pero es de falso y verdadero, hombre. Ah, o sea, O bueno, le seguimos. Sí, es falso y verdadero y esas cositas. Yo le voy Pues ya a estamos decir. aquí. Vamos a darle, pues. Vamos a seguirle otro ratito. Vamos a seguirle. Otro ratillo, sí, cómo no. Les voy a pasar un comercial ahora porque sí. Aquí lo tengo, ¿verdad? Aquí lo tengo a la mano. ¿Alguno de ustedes ha visitado mi página? Van a encontrar un comercial por ahí. Ahí se los voy a pasar. Ándale pues, chiquita. Ahí está. El objetivo del presente video es la presentación del libro Manejo Integrado de la Alfalfa, obra coordinada por el profesor, doctor Jesús Ramírez. Es una obra que presenta bastantes temas de interés de actualidad. El libro nace a raíz de un curso que ofreció el Instituto de Ciencias Agrícolas a prestadores de servicio profesional, debido a que en el Valle Mexicali, en el Valle de San Luis, existen alrededor de 40 de ejecutivo, por lo que es importante la capacitación de técnicos en este tipo de cuestiones. Participaron en la realización de este libro profesores y investigadores de diferentes universidades, como son el doctor Michael Oldman de la Universidad de Arizona,
Doctor Jesús Santiago Cáceres, egresado de la Guatemala State University, doctor, profesor emérito del Instituto de Ciencias Agrícolas David Calderón, maestro en ciencias, especialista en fitopatología, por más de 25 años de experiencia en estos temas, el maestro en ciencias Carlos Escalán, su servidor, Eugenio Ramírez, especialista en riego, instalaciones de riego promoteo, el doctor Miguel Cervantes Ramírez, especialista en nutrición animal, participó en el curso también el doctor Luis Carrillo Esquer, doctor egresado de la Universidad de Francia, investigador con casi 30 años de experiencia en control de malezas en este tipo de cultivos. El doctor Tamayo trabajó en unos temas de importancia como ahora lo que es el control biológico de coronela en la alfalfa. Terminaron también temas importantes, cada uno de ellos publicados en revistas internacionales. En fin, los temas incluidos en este libro intentan cubrir todos los aspectos relacionados con los cultivos del alfalfa. Repito, destacan las funciones del alfalfa en el noroeste de México, el manejo integrado de malezas, los principios del establecimiento de sistemas de riego por goteo, el control de enfermedades y parámetros de calidad del forraje al porte. Se espera que este material sea de utilidad y el beneficio de la agricultura eficiente y sustentable. Se agradece infinitamente a los autores de cada capítulo, quienes dedicaron gran parte de su tiempo a la escritura de su conocimiento, experiencia, recomendaciones. Este libro participó en la convocatoria de la Selección Universitaria en el 2016 y fue seleccionado como el libro anual universitario. Este libro lo pueden encontrar en la biblioteca en la descripción electrónica librería.com. Se va usted a la parte de cultivos de ciencias naturales, a la parte de ciencias naturales y va a encontrar en cultivos. Muchas gracias. Ahí está, niño. Profe, Mándeme. ¿cuánto cuesta su libro? Mire, este libro está en la librería de UABC, creo que andan 156 pesos, 160 pesos. Y yo entré a la página, yo se los iba a pedir como apoyo de texto. No sabe lo que cuestan los libros ustedes, pero se llama, es que vamos a ver, editorial. Es un precio razonable. Ya ustedes si gustan pueden pedir el descuento como estudiantes, pero creo que eso andaba. Y yo se los iba a poner ahí como, se los iba a pedir como apoyo, igual, si lo querían comprar, ¿verdad? Como apoyo. Para exentar. O exentar. Es más, les voy a regalar un libro. Yo aquí tengo un libro, se los voy a regalar uno. Robaría un libro de ¿Quién eso. se lo saca? Vamos a regalar un libro a ver quién se lo gana, ¿no? Voy a poner la página aquí. Se van aquí a esta parte de ciencias, aquí dice librería de UABC, libros de colección, y se van a esta parte de ciencias naturales. Y yo creo que ahorita está cerrada la librería, pero primero Dios, ahora que la abran ya. Necesitan invertir en conocimiento.
Necesitan invertirle el conocimiento, hijo. Ahí está, mira. 153 pesotes. Inviertan, jóvenes, lean, lean. Que yo sepa, no hay un libro más nuevo que este ahorita, incluso en el país. Ustedes lo van a ver ahí, son 150 páginas. Son 150 páginas. Dependiendo del material, los libros se ven más gruesos o más delgados. Pero son 153 páginas de información nueva, de información reciente. Incluso hay un tema que habla el doctor Michael Ottman habla brevemente sobre la alfalfa Roundup, una alfalfa que es resistente a los herbicidas. Ahí está cerrada la biblioteca. Bueno, pero ese es el punto, ¿no? Mándeme. Ah, es un niño por ahí. Bueno, yo les voy a llevar un libro ahora que ingresemos, si tenemos la oportunidad, se los guardo para el siguiente curso, ya que nos veamos en el salón, lo hacemos una rifa y a ver quién se acuerda más del tema alfalfa y les regalamos un libro. Por ahí creo que tengo uno todavía. Bueno, vamos a continuar con el curso porque se está grabando todo esto y no quiero que pase lo que pasó en Caborca. Ahí está, más o menos. A ver, ¿cómo andamos? Bueno, les platicaba lo de los tallos por planta, ¿verdad? Ya definimos la fecha de siembra, ya definimos la profundidad de siembra, ya aprendimos más o menos cómo la semilla va a emerger y va a crecer la parte aérea, y va a crecer la parte radicular. Y ya definimos también por qué es importante conocer el desarrollo regular de la planta. También ya aprendimos. Eso nos va a definir nuestros próximos rendimientos, los siguientes cortes. Pero ya definimos también que la alfalfa ocupa agua. Responde a las aplicaciones de agua en forma lineal. Más agua, más alfalfa. Más crece. Ya vimos un ejemplo de reposición de las plantas por ataques, por malas decisiones, ataques de insectos. Nos falta mirar un poquito un enemigo que tiene la planta cuando es pequeña. Y es un enemigo que nos castiga económicamente, sobre todo porque el rendimiento se ve afectado, pero nos afecta más sobre la calidad del cultivo. Y me refiero a la presencia de malezas. Es necesario que nosotros hagamos un buen control cultural de malezas previo a la siembra de la alfalfa. Recuerden que nuestro cultivo se va a sembrar en plano, se va a cubrir toda la superficie de semilla, no vamos a tener oportunidad de meter un tractor y cultivar con el tractor, no. No vamos a poder meter gente a hierbar, no, porque el suelo va a estar cubierto de planta. Entonces, repito, les sale más barato a ustedes prevenir un incendio que apagar un incendio. Necesitamos hacer una muy buena preparación de suelo, que no signifique prepararlo físicamente, sino prepararlo biológicamente. Me refiero a control de malezas. Previo a la fecha de siembra, ustedes tienen que pensar unos 4 meses antes que ya van a empezar a controlar las malezas. ¿De qué manera? Preparan el suelo, rieguen, esperen que emerge la primera camada de malezas, da punto el suelo y preparan otra vez el suelo. Ahí ya se llevaron una gran cantidad de semillas y gran cantidad de malezas. La alfalfa es un cultivo que pertenece a las dicotiledóneas y hay herbicidas específicos para este tipo de cultivos cuando se trata de malezas monocotiledóneas. En esta tabla, ¿quién llevó malezas? ¿Ya llevaron el curso de malezas? ¿Alguno de ustedes? Todos. No están cursando. Bueno, creo que se van a sacar 10 todos, entonces
Ah, perfecto. Entonces debieron de haber estado haciendo su colecta de malezas. Entonces se van a dar cuenta que se dividen principalmente en malezas de hoja ancha y en malezas de hoja angosta. Las de hoja ancha regularmente pues son las que le nombramos las dicotiledóneas y estas son las monocotiledóneas. En las monocotiledóneas regularmente son los zacates. Los zacates y en el caso de la alfalfa es muy fácil de controlar. Perdón, esta tabla me la dividió en maleza de otoño-invierno y maleza de primavera-verano. Bueno, para el caso de los zacates, hay unos herbicidas muy específicos que te controlan el zacate aun cuando tengas tu plantación establecida de alfalfa y no le hacen absolutamente nada a la alfalfa. Hay otros herbicidas que te controlan las de hoja ancha, aun que tu planta de alfalfa sea de hoja ancha. Lo único que hay que hacer con estos herbicidas y con estas malezas de hoja ancha es atacarlas en estados muy juveniles, jóvenes. ¿Cuál es la ventaja de una planta de alfalfa a una maleza de hoja ancha de la misma edad? ¿Cuál será? La ventaja es que la alfalfa desarrolla mucho su raíz. Ustedes aplican un herbicida y dice, la alfalfa es resistente al herbicida. Es resistente porque tiene bastante raíz y la raíz tiene bastante energía y hace que la plantita de alfalfa exista. En cambio, estas malezas son jóvenes. Aplicas el herbicida y te la llevas porque sus raíces no tienen suficiente energía para que se recuperen. Entonces esa es la ventaja de la alfalfa y así es más o menos como funcionan los herbicidas para las hojas anchas. Para los zacates funcionan de otra manera. Los herbicidas son específicos. Mándeme. Disculpe, ¿y qué otro cultivo tiene la misma así potencial de raíz fuerte, así como la alfalfa? ¿Qué otro cultivo? Pues mire, hay varios. En el caso de las hortalizas, por ejemplo, las papas, los cultivos que van para tubérculos, pues almacenan toda su energía en la raíz. Las zanahorias, esas tienen bastante almacén de raíz. Los espárragos, si usted los maneja adecuadamente con riegos, puede inducir a la planta a que mande la energía hacia la raíz y no hacia los puntos de crecimiento. En el caso de los tomates, por ejemplo, los tomates de invernadero los decapitan, le mochan la cabeza, el punto de crecimiento y la planta dice, ¿para dónde mando ahora? Y manda hacia la raíz y manda también hacia las yemas en las axilas de las hojas. Pero si le sigue poniendo la yema de las axilas de las hojas, pues entonces ya dice, ahora a los frutos que tengo. Pero empieza usted a manipular la relación fuente-demanda. Fuente son las hojas, demanda es el órgano que se va a quedar con los carbohidratos. Pero así más o menos funciona. Okay. Para el caso de estos, tiene una explicación científica, pues. Por ejemplo, el algodón, usted lo desvara y le pone el agua y vuelve a rebotar porque tiene un sistema radicular inmenso ahí abajo. En Sinaloa es muy común, no es nada raro, más bien, no es nada raro que tengan plantaciones de chiles, cosechan en diciembre, viene la helada, tumba lo de arriba, desvaran y comienza la primavera, le meten el agua y fertilizante y activan el sistema radicular y viene rebrotando la planta como loca. Y como trae bastante sistema radicular, la planta brota mucho más rápido que una planta de trasplante. Y se viene más pronto, la hace crecer más rápido y cosechas más pronto también. O así más o menos funciona la cosa aquí. Hay que encontrarle el porqué, pues que no sean recetas. Estas son algunas de las malezas. Ahorita les voy a poner unas fotografías que tengo en otro archivo para que más o menos las conozcamos, porque así en escrito pues es un poco difícil. También un enemigo importante de las plantas de alfalfa es la presencia de bichos, insectos que van a afectar el crecimiento de la planta.
Y en plantaciones jóvenes me refiero a edad juvenil, que ustedes sembraron en octubre y la planta empieza a crecer en noviembre, en diciembre se detiene, en enero está detenida y en febrero vuelve a empezar a alargarse, a seguir creciendo. Regularmente en épocas de frío, entre frío que primavera, empieza la aparición de un enemigo para la planta muy común que se llama pulgones. Esos insectos chupan la savia de las hojas y aparecen regularmente cuando comienza el frío, cuando se acaba el frío, o en tiempo de frío ahí permanecen. Aquí están, miren, esta es una gráfica con niveles de infestación de pulgón verde en el cultivo de alfalfa en la comarca lagunera. Más o menos lo que es comienzos de la primavera, esta gran cantidad de pulgones que había, y también vuelven a aparecer acá en octubre y diciembre. Pero lo que es en el calor, es difícil que aparezca pulgón, no es un problema el pulgón en el tiempo de calor. El problema del pulgón es cuando comienza el frío o cuando se acaba el frío. Eso es el problema con el pulgón. Es uno de los principales insectos enemigos de la alfalfa. Pregunta, examen. Y vemos en esta otra diapositiva, dice, umbral económico para el pulgón verde de la alfalfa. Dice, cuando hay menos de 25, cuando la planta mide unos menos de 25 centímetros y hay 40, 50 pulgones por tallo. Yo no soy entomólogo. Ellos hacen sus cuadros ahí para definir cuándo aplicar y cuándo no aplicar y qué cantidad de pulgones y todas esas cosas. Y yo no domino esa área. Debe de ser importante. En mi ignorancia, otra vez, en mi ignorancia como especialista en cultivos, en mi ignorancia, si este cuadro blanco que está aquí es una planta de alfalfa, los pulgones, unos de ellos tienen alas y cuando infectan el cultivo llegan y se depositan en las orillas de los cultivos. Es raro, ellos en cuanto ven verde, ahí se depositan. Es raro que un pulgón venga de fuera y se instale en el centro de la parcela. Casi se instalan en las orillas de la parcela, los pulgones. Los primeros críos de esos pulgones que se instalan ahí no tienen alas. No sé por qué, pero no tienen alas y ahí se empiezan a alimentar, entonces no caminan ni se trasladan hacia las partes centrales de la parcela, ¿no? Ahí en las orillas. Entonces, en esas fechas del frío, lo que es octubre, noviembre, enero, febrero, que ustedes visitan campos de alfalfa, incluso aparecen también en los espárragos y en los trigos, en etapas tempranas, acuérdense, cuando el trigo estaba emergiendo, había pulgones, hacía frío. Caminen por las orillas del cultivo y van a encontrar las colonias de pulgones establecidas. Si caminan hacia el centro es posible que no haya ni un pulgón o uno que otro, muy raro, pero los van a encontrar establecidos en las orillas. Cuando lo encuentran establecido en las orillas, apliquen insecticidas, se le llama anillar el cultivo. Pasa el tractor con el aguilón extendido y ya te aplica toda la orilla, los 4 o 5 metros del aguilón y te mata los primeros pulgones. Profe, Ojo, tienen que, si van, manden. Entonces quiere decir que el pulgón verde es el principal plaga. Otra vez. El pulgón verde es la principal plaga de la alfalfa. En invierno. En Gusano invierno soldado. sí. Y el gusano soldado en la primavera. Órale, Está, órale. mire. Ajá, entonces en invierno van por pulgones. Y en la primavera van por gusanos. Así que los que van a vender productos Bueno. Ahí estamos todos. Yes. Ok, bueno, entonces los primeros
En invierno son pulgones. Y en la primavera son las plagas. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Esos son más o menos umbrales para aplicar, pero deben de servir. Yo no los uso, deben de servir, pero yo no los uso. Esta aquí está otra gráfica, dice larvas. Las larvas son los gusanos, son los gusanitos. Lo que es enero, febrero, marzo no hay. Pero lo que es junio, julio, agosto, septiembre, aquí pega una bajada en agosto. Y luego ya otra entradita en octubre y luego ya termina. ¿Verdad? Ahí está. Son plagas muy comunes en el cultivo de alfalfa, pulgones y gusanos. Ya que los gusanos, que unos son Spotera exigua, que otro Spotera frugiperda, que otro... son gusanos. Que porque uno tiene un pelo negro, que otro tiene un lunar en la boca, y pues ahí los entomólogos, ¿verdad? Todos son gusanos. Afortunadamente los puedes controlar con productos comunes. Les digo, si son productos químicos, lean la etiqueta. Por ejemplo, aquí dice paratión. Paratión. El paratión te va a controlar los pulgones. Te va a controlar estos pulgones. Casi todos los productos jóvenes, casi todos, la etiqueta, pero casi todos, la dosis es 1 litro por hectárea. Si te recomiendan medio litro por hectárea, te va a costar el doble de precio. Pero ahí andan casi todos, ¿verdad? Lean ustedes el intervalo de seguridad. El intervalo de seguridad es que ustedes tienen que aplicar, por ejemplo, 15 días antes del corte. Si yo tengo pensado este mes que estoy en mayo, voy a cosechar el día 30 de mayo, pues yo necesito haber aplicado hoy. Ya mañana no me apliques, porque si aplicas mañana necesito irme hasta el día 1 de junio a cortar, porque si no se me quedan los residuos en la planta, yo corto la alfalfa y la mando al tablero y se le mueren las vacas y se me acaba el mercado. Ahí está. Hay otras plagas menores como la rita, el periquito tricornudo, pero realmente son los gusanos y son los pulgones. Cuando hay poquita chicharrita y poquito de esto, ahí sí pueden cortar y empacar. Pero si encuentran poblaciones grandes de gusanos, ahorita vamos a ver, y los daños también, pues entonces ahí sí hay que aplicar. Hay que estar bien pendiente después del corte, los primeros 10 días, estar caminando a ver si hay animalitos para hacer las aplicaciones correspondientes. En esta siguiente diapositiva vamos a conocer los enemigos del tiempo de frío. Aquí están los pulgones, al igual que en el trigo. Estos son los pequeñitos, estos son los grandes, pueden tener alas. Acuérdense que ellos hacen lo que es la partenogénesis. Génesis es nacimiento, partenos virgen. Significa que estas hembras pueden tener pulgones, siendo vírgenes pueden tener pulgones sin necesidad del macho. Así que no porque no vean machos, ellas solas se dan maña y ellas solas producen más pulgoncitos, ¿verdad? Y en el caso de los gusanos, pues también, el daño de estos pulgones es chupar la savia de las hojas, van a tocar las plantas, van a ver las plantas chaparradas, engarruñadas, las van a tocar y van a estar pegajosas, y van a ver el animalero, van a sacudir la planta y le van a caer el puño de pulgones. Para el caso de los gusanos, este daño de esta hoja es muy fuerte, significa que es un gusano muy grande, como este tamaño, es muy grande. Entre más pequeño es el gusanito, entre recién eclosiona, nada más ruñe la parte del en vez de la hoja, y la parte de la parte de arriba queda una cubierta transparente. Fíjense, una palomilla te pone colonias de huevos de alrededor de 200 o 300 huevecillos. Y queda la colonia blanca. Haz de cuenta una bolita de algodón pequeñita. Dice, cuando ya se pone café en la colonia, es que ya van a salir los gusanos. Lo que pasa es que los gusanitos están dentro de cada huevo y empiezan dentro del huevo a madurar primero su cabecita, y su cabecita se convierte de color negro. Pero ya en mezcla con todos, se mira café, se aprecia café. Y entonces eclosionan todos al mismo tiempo y lo primero que hacen es tragar.
¿Y qué tragan? Pues se tragan entre ellos mismos, y los que sobreviven son porque salen de ahí y empiezan a comer la planta. Las hojas las empiezan a ruñir por la parte del envés. Ese daño por gusano muy pequeño, le llaman gusano recién eclosionado, L1, L2. Es muy fácil de controlar con dosis normales de insecticidas. Ya cuando encuentran gusanos de este tamaño, que son L3, L4 o elefantes, pues ya necesitan bastantes dosis de insecticidas, ¿no? Aparte, como le digo, estos aparecen en el verano, primavera y verano. Primavera y verano. Posiblemente pueda haber uno que otro en invierno, pero ya ahí me imagino echar a andar la conciencia, el umbral, el criterio para saber si van a aplicar o no. Pueden encontrar gusanos en invierno, pero los tocan con el dedo y están detenidos, están parados, ni se mueven ni nada, porque tienen mucho frío. Casi no hacen daño. En cambio, en el verano los tientas y hasta se mueven y hacen caca y siguen caminando. Son muy agresivos y son muy rápidos, son muy veloces. Mucho, mucho, muy veloces. Para el caso de la, ya esta última parte, lo que es las enfermedades, les repito, el Valle de Mexicali tenemos algodoneros de 100 años. Muchas de las enfermedades atacan al algodón, atacan a la alfalfa, con pudriciones a la corona y pudriciones a la raíz. Difícilmente van a encontrar un solo organismo causal de la enfermedad. Regularmente van a encontrar colonias completas, aunque sobresalga más en número uno que los demás, pero es difícil encontrar un solo organismo causal de la enfermedad. Regularmente son colonias completas de varios bichos, de varios hongos. Eso lo van a ver en fitopatología. La recomendación pues es sembrar variedades resistentes. Hay unas que son resistentes a las enfermedades. Para el caso de la Pimamotricum omnivorum o Pimamotricotis, le cambiaron el nombre ya, se llama pudrición tejana. Se desarrolla en suelos alcalinos, que son los que tenemos aquí, así que sí pueden hacer aplicaciones de materia orgánica, que no le gusta la materia orgánica a la Pimamotricum, y acidificar constante con aplicaciones de ácido sulfúrico en el agua de riego, pues mitigan un poquito, sobre todo sobre todo cuando aparece este bicho, que es en el verano. En el verano, si se fijaron en el video de la alfalfa o en el video del algodón, la fotografía de Google Maps, encuentran áreas sombreadas, redondas alrededor de las parcelas. Esos son los problemas que hay ahí con las enfermedades radiculares en el cultivo de la alfalfa. ¿Qué más tenemos por aquí? Ahí están unos ejemplos. Pudrición de la corona. Antragnosis, la hoja se queda adherida al tallo de las plantas. La siguiente es una fotografía del maestro de diseño, es hermosísima. Vean los círculos. ¿Sí? Es lo que les dije, no son ovnis, son enfermedades. Empieza aquí en el centro y se empieza a desparramar hacia las orillas, hacia los lados. ¿Por qué? Empieza aquí al centro, pero también como va secando la mata, se va secando el suelo. Y la parte húmeda es alrededor de las plantas que quedan vivas, entonces va caminando y se va comiendo las de las orillas. Las va matando, se van secando y luego sigue con las más grandes, con las que siguen vivas, y ahí va caminando el bicho, así va siguiendo la humedad. Esto es temporal. O sea, me refiero, más bien es por temporadas, porque la planta que mata, pues ya la mata. Por eso le digo que a los 2 años, a los 3 años, regularmente los alfalferos vuelven a resembrar en estas partes. No necesitan preparar el suelo, pasan, le pegan una pequeña paso de rastra para remover el suelo. No importa que lastimen las coronas vivas que quedan aquí, pero vuelven a resembrar. Y ahí vuelve a haber brotas de semillas y vuelven a repoblar. Y las coronas que quedan vivas pues vuelven a rebotar, y así es el manejo que se sigue aquí en el Valle de Mexicali. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Ya se durmieron? Maestro,
Mándeme. Maestro, para controlar la cúscuta, ¿qué recomienda? O evitarla. Esa es una pregunta. Bueno, mire, sí es cierto que miramos algunas malezas aquí en esta diapositiva. Deme chancita, voy a buscar un archivo que tengo por aquí, precisamente aparece en el libro de alfalfa. Aquí lo voy a poner. A ver si aparece por acá. Ahí está. Este es uno de los temas que se miró ahí. No es este, miento, no es este. A ver, ¿dónde estás, corazón, que no oigo tu palpitar? Caramba. Creo. No, posiblemente es este. Esto viene, cogí las diapositivas de lo que es el libro de alfalfa, uno de los temas que vienen ahí. Este no es. A ver si es este. Aquí está. Me hace una pregunta su compañero sobre un problema de una maleza que hay en alfalfa, comúnmente llamada cúscuta. La cúscuta es es una maleza hospedera de la alfalfa. Así como las bacterias se hospedan en las raíces de las alfalfas y forman nódulos, pero se considera más una asociación que infección porque pues yo te doy nitrógeno y tú me das carbohidratos. Así hay una maleza que se llama cúscuta y se hospeda en la parte aérea de las plantas de alfalfa. La cúscuta no tiene raíz. La cúscuta se adhiere a las plantas de la alfalfa y se alimenta de la savia y las mata. Y las mata. Verán, es un ejemplo bien clásico. Y ahí les va. Ahí les va. Es una chulada. ¿Cómo funciona la cúscuta? Este es un ejemplo en tomate. Vean cómo germina. Vean cómo germina. Da semillas, bastantes semillas da. De hecho, no es este el video. Me fuera que no es. Así es. Y mire cómo va creciendo la velocidad de crecimiento de ellas. Y cómo se va adhiriendo a los tallos de las plantas. Ahorita la van a reconocer más. Y empieza a ahorcar los tallos de las plantas. Y empieza a poner unos chupones como los pulpos. Empiezan a chupar la alfalfa. Bueno, los tallos, ¿verdad? Miren, ahí se va enrolando. Miren cómo tiene una velocidad de crecimiento muy rápida. Producen flores y producen semillas, pero producen hasta 300, 400 semillas. Y es una manera de reproducirse de ellas. No tienen raíz. Viven de otras plantas. Viven de otras plantas. Son hospederas de otras plantas. Ahí la van a reconocer. Así es como normalmente vemos en el campo. Entonces, ¿cómo se controla, profe? Mande. ¿Cómo se controla?
Ah, bien. Muy bien. Interior. Espérame tantito. No le contesté la pregunta. Ahí le voy a decir cómo se controla. Así es como funciona esa, lo que es la cúscuta. A ver si aquí hay otra. Quiero que quede bien claro esto. Ahorita le voy a decir cómo la controla. O qué es lo que estaban haciendo en San Luis. Aquí en San Luis son bien fregones para la alfalfa. Ahí está grabándose, yo estoy diciendo malas palabras. Bueno, ¿cómo se controla? Pues da muchas semillas la planta, muchas semillas. Y aparte se reproduce muy fácilmente porque cortas un tallo de la cúscuta y lo pegas a otra planta y sigue creciendo. Aquí está. A ver si se alcanza a ver aquí. Aquí abrí un chorro de ventanas y ya los voy a cerrar estos. Oh. Este no era. Quítame esto. Tomato. Lo que... bueno, ya tarda mucho esta cosa. ¿Cómo se controla? Bueno, a quitar esto, ya me enfadé. ¿Cómo se controla? Bueno, el problema es que da gran cantidad de semillas. Tenemos que controlar las semillas. Tenemos que estarlas vigilando cuando florean. Y cuando florean, inmediatamente sueltan semillas, caen en el suelo, emergen y aunque no tienen raíz, se unen a las plantas y ahí sobreviven. Una ventaja de ellas es que nadie las va a mover de ahí más que nosotros mismos. ¿Qué significa? Si nosotros empacamos una alfalfa que tiene cúscuta, vamos a llevar trocitos de cúscuta a todas partes y los vamos a ir propagando nosotros mismos. Entonces es muy común aquí en el valle que rentemos maquinaria para empacar nuestra alfalfa. Asegúrense, si no ustedes manden un chango que se asegure de que los trastes que vienen a empacar su alfalfa están limpios. Vienen limpios. Si vienen con residuos de maleza, límpienlos, porque pueden traer residuos de cúscuta. Esa es la primera. La segunda es, tienen que ustedes caminar en el campo, y lo que estaban haciendo aquí en San Luis era con GPS identificar la cúscuta, el lugar de la cúscuta, y después quemarla. La queman. Este es un soplete, es caro este control. Aquí está la bolita de gas y quemarla. Dios santo. ¿Dónde? Ya no pareció, no se mira esta diapositiva, ¿verdad? A ver, fallando esta cosa. Van a identificarla con GPS. Después que la identifiquen con GPS, hay que quemar la planta con lumbre. Se van a llevar las plantas de alfalfa, se las van a llevar, ni modo. Pero si la alfalfa tiene buena raíz, va a rebrotar. Incluso pueden hacer siembras de alfalfa localizadas. Ahí mandan un chango con un rastrillo y ahí tienen la semillita de alfalfa que rebrote. También aplican un herbicida que se llama trifluranina. Ese herbicida impide que las semillas germinen, solo las de la cúscuta. Pueden tirarle treflán a la cúscuta y después que se aseguren de que ya no hay ni un individuo aquí, entonces ya sembrar la semillita de alfalfa ahí localizada. Ese ha sido el mejor control que han conseguido aquí en el Valle de San Luis. Primero que nada, caminar los predios melga por melga e identificar los focos. Quemarla. Aplicar treflán. Regresar el siguiente mes y volver a caminar. No hay nada. Regresar el otro mes a caminar. No hay nada. Regresar el otro mes a caminar. No hay nada. Ya la erradicaste.
Pero si mandas a la cortadora y te corta la alfalfa y te corta, se lleva la cúscuta, ahí va a ir tirando trozos de cúscuta por todo el campo y hasta que te infecte todo tu campo. Ahora, entonces, ¿cómo llega la cúscuta a nuestros campos? Jóvenes, según el SNICS, que es donde hacen semillas, aquí en México, según el SNICS, la principal fuente de contaminación de cúscuta en nuestros alfalfas somos nosotros mismos cuando traemos semilla de mala calidad, regularmente semilla barata, en la cajuela de Estados Unidos. Ahí en Estados Unidos yo nunca he ido, pero los que saben dicen, al menos aquí en el curso se platicó, que allá se vende la semilla de alfalfa por calidad. La semilla que viene más pura, con más vigor, con más energía, más joven, la venden cara. Y luego sigue una semilla más barata que la semilla más vieja. Y luego venden una más barata que la semilla vieja y que puede traer más porcentaje de malezas, incluidas la cúscuta. Entonces muchos agricultores se van a Estados Unidos y compran semilla de alfalfa barata, está más barata allá que aquí, y se la traen en la cajuela del carro y vienen la siembra y vienen y propagan malezas. Entonces la principal fuente de contaminación de cúscuta somos nosotros. ¿Cómo controlarlas? Identificar los puntos donde se encuentra presente la cúscuta, quemarla y aplicar Treflan. Es caro, pero no hay otra. Ahora, los residuos de cúscuta que encuentren, hay que echarlos cortarlos con sus manos, echarlos en un costal, sacarlos fuera del predio, quemarlos y lo que sobre enterrarlos. Que no quede nada. Cuando alguien ha viajado a Ensenada, acá por este lado de la sierra, van a encontrar que la sierra se encuentra infectada de cúscuta. Bastante problema de cúscuta ahí en la sierra. Y así es como la controlamos, jóvenes. No sé si contesté su pregunta. La mía sí, profe. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Cuándo va a ser el examen, profe? Pues tiene que ser antes de la última semana, hombre. Lo bueno que son o los pongo juntos, un solo examen, todos los temas. O pongo tema por tema. Así como la estamos llevando ahorita. ¿Cómo la ven? No, Tema por tema, ¿no? Tema por tema. Bueno, entonces vamos a suspender la No, por clase tema. para dejar de grabar. Y luego ya nos ponemos de acuerdo. Es más, detener la grabación.